En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, nos encontramos en la recta final de los encuentros para profundizar en la pasión de nuestro Señor, con el objeto de conocer el modo de repararlo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos explican que reparó al Padre Eterno por todos nuestros pecados, que lo hizo por nosotros, para liberarnos, para redimirnos. Pero ahora hemos de repararlo a Él, a nuestro Señor. Por ello, hermanos, desde hoy a la última plática, vamos a concentrar toda nuestra atención en el modo de reparar a nuestro Señor Jesucristo, que no es otro que uniéndonos con Él en su pasión. Por eso, hermanos, veremos que la reparación más completa, más perfecta, es dar vida en nosotros a su voluntad. Es permitirle a nuestro Señor que obre junto a nosotros en todos y cada uno de nuestros actos, conscientes e inconscientes. Veremos, hermanos, cuál es la reparación perfecta de la mano de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y que da una respuesta a esa encomienda que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente en el numeral 521, cuando nos dice que debemos de repetir lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Damos las gracias a los padres Silvio Rivera de Buenos Aires, Argentina, Ángel Martínez Sagasti de Paraguay, miembro del Opus Dei, Padre Osvaldo Perleche de Perú, y Padre Pietro Mancini de Chile. Y como siempre, con la fortuna de poder contar con el conocimiento, la sabiduría y la experiencia del doctor Tomasini. Muchas gracias. Ahora, el que quedó, como diríamos, dañado, defraudado, o sea, ofendido, es Jesús. Él fue el que pagó todo, pero nadie le ha pagado a él. Y eso es lo que nosotros llamamos reparación. Ahora, ¿qué necesitamos para reparar? Hacer oraciones bonitas, hacer una función dentro de la iglesia, pidiendo perdón por todo lo que se le ha hecho y todo. O sea, ¿será suficiente? Yo creo que no.
No sé ustedes qué opinen. Reparar en la Creo que, a ver, perdona, padre, adelante. No, entonces, dos cositas que me parece que ya completan. El Señor ama, que es dar en Jesús, lo nuestro. Entonces Jesús acepta ese amor, que es dar de Dios Padre, y lo devuelve como un acto nuestro, pero eso sería la acción de Dios, con lo cual el amor del Padre queda también correspondido. Así es. Después, entonces, a nosotros nos está amando ahí en Jesús, y después amarnos también cuando entramos en la divina voluntad. Entonces, en ese caso también nosotros correspondemos al amor del Padre conjuntamente con Jesús. Y entonces, falta por reparar. Ese sería como el complemento. También me parece que eso de que Él nos ama en la esperanza de que nosotros entremos en la divina voluntad. Eso es ahí. Y ahora vuelvo a un punto anterior. Antes de entrar a la divina voluntad, todos los santos que han ido haciendo esa voluntad de Dios han ofrecido a Dios sus actos humanos con una intención de dar gloria a Dios, y Dios, al aceptarlos, no es que dé ese amor pleno, sino que nos da efectos que nos hacen a nuestro ser crecer en un conocimiento, en un amor y una coexistencia con Él, pero que todavía no es en la divina voluntad, sino que es en nuestro propio acto de ser, que ha sido creciendo gracias a esta elevación que se va con nuestros actos hechos a Dios, buscando darle la gloria. O sea que es como la respuesta, Él acepta esos actos hechos con amor, pero con el amor que tenemos nosotros, no con el, salvo que estuviéramos en un acto unido, no una vida, sino un acto unido a la divina voluntad. Entonces hay como una correspondencia a Dios, una ofrenda a Dios y una respuesta de Dios que nos eleva en esas gracias que nos va dando, pero no en la divina voluntad. No sé si esto es como así de esta manera. Por eso, lo que nosotros hemos dado hasta ahora, bueno, los que han dado, ha sido el amor humano hasta donde puede y entendido que eso es lo que Jesús nos pidió. No es algo que el hombre haya fallado, simplemente no conocía esto y no lo podía dar. Pero todo el amor y todo lo que le ha dado el hombre a Dios ha sido fortificado por la gracia. Y la gracia son los efectos de la vida divina. O sea, es Jesús mismo quien nos da prácticamente el valor de sus actos para que ahora mis actos humanos puedan llegar a Dios, pero puedan llegar con el efecto de Jesús. Sí. O sea, ahí me uno. Es como un gancho que me pone y me dice, únete a mí por medio de la gracia. Pero lo sigue haciendo Jesús, no yo. Y ahora en la divina voluntad ya es el hombre haciéndolo. Porque ya nos están dando esa divina voluntad nuevamente. Sí. Yo, una última pregunta, porque yo tengo que ir ya. En ese estado en el que Dios nos presta, pero solamente actos de su divina voluntad, con lo cual ese acto aislado no es toda una vida, sino ese acto es junto con el Señor, con la misma voluntad divina. Si eso se va dando ahora y no se dio antes, sin que uno supiera, o sea, santos anteriores que estuvieran tan de intención y amor, que en ese acto concreto el mismo Jesucristo le diera la acción conjunta con él, o solamente separada. Esa es una pregunta que no sé si se ha podido dar antes, aunque no se conociera todo este conocimiento que ahora con Luisa sabemos, ¿no? Bueno, que se hubiera podido dar así como ahora nos lo expresa en Luisa, no. Que están con tanta reacción humana, que el Señor puede hacer lo propio
al nuestro para que tenga una dimensión de su mía voluntad. Eso quiero decir, sí, se ha podido dar en los santos antes de conocer lo de Luisa. Por eso, pero eso es en Jesús. Jesús es el que lo hace, pero el hombre no tiene el mérito de haberlo hecho él. O sea, Dios no, no tienen propiedad. El acto humano está separado del acto de Jesús. Así. Eso bueno, más o menos. Quiere prestar, ¿no? Y después darlo en propiedad. Bueno, muy bien. Yo les dejo porque me están esperando, ¿eh? Hasta la próxima. Sí, padre Ander, hasta luego. Adiós. Dios lo cuide. Gracias, padre. Bueno, es un tema arduo, ¿no, padre? Claro que sí, claro que sí. Y como buen tema, hace que se movilicen algunas cosas o algunas estructuras de pensamientos o de conocimientos, ¿sí? Pero bueno, la luz se va adquiriendo en la medida en que esa luz se va acercando y uno va como dejando que se dilaten las pupilas para o se absorber eso, ¿no? Así que lo que sí, yo pensaba en esto, yo pensaba en el acto de amor y de reparación, que decíamos que bueno, que ya el Padre fue reparado, ya recibió todo en Jesús, ¿sí? Ya está en acto completo. Ahora lo que le falta es, que Jesús sea reparado. Exactamente. Ese es el punto. Porque Él vino, anunció, predicó, enseñó, y en el fondo no recibió toda la adhesión de que en realidad necesitaría o querría. Vamos a hablar de querría, porque necesitar. Ahora, no sé si en algún momento se podría hablar de necesidad de Dios, porque solo por amor tiene necesidad por eso, de ser correspondido. Es una necesidad de naturaleza, padre. De naturaleza, claro. No una necesidad de carencia. Exacto. Que él mismo se la resuelve. Exacto. Pero es de naturaleza. El amor debe amar. Nosotros conocemos la necesidad de carencia. Exactamente. Por eso ahí a donde vamos aprendiendo. Corresponder, reparar a Jesús todas sus pasiones, sus dolores, sus sufrimientos, la falta de adhesión, la falta de seguimiento. ¿Qué es lo que propiamente nos enseña el libro del cielo para esa reparación? Bueno, por eso yo preguntaba, ¿cuál sería la reparación perfecta? Y creo que Jesús nos la da. En el libro 13, la lectura 18 dice lo siguiente. Dice, ahora lo que yo hacía, no lo hacía para mí, porque no tenía necesidad, sino para ti. Todo el sufrimiento, todo lo que Jesús tiene que hacer, tomar nuestra vida, vencerla, reparar, vivirla y todo, no lo hacía para Él, lo hacía para nosotros. Dice, y por eso te espero en mi voluntad para que vengas a tomar los lugares que te preparó mi humanidad. Y sobre las obras que preparé, ven a hacer las tuyas. Y entonces por ello estaré contento y recibiré completa gloria cuando te vea hacer lo que yo hice. Creo que es una respuesta categórica. Claro. Así, sin lugar a dudas. Y ahora la pregunta es, ¿qué es eso? Vivir en la divina voluntad. Si nos vamos fijando en todas las lecturas, sobre todo en el libro de las 24 horas, Jesús siempre está diciéndole, fíjate en lo que hago para que lo hagas junto conmigo. Pon atención en lo que hago para que lo hagas tú. Son dos acciones. Hacerlo junto con Él
o hacerlo por nosotros mismos. Pero ¿cómo puedo unirme a Él o cómo puedo hacer lo que Él hizo si no es teniendo exactamente lo mismo que Él tiene? O sea, si no me sumerjo en esa divinidad, si no permito que Él lleve a cabo lo que dijo en la última cena. Yo en ellos, tú en mí, para que sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Y esto que parece como, pues no sé, una locura humana, está en el catecismo. O sea, aparte de todos los artículos donde el catecismo nos dice que Dios nos quiere participar de su naturaleza, de su divinidad, de sus atributos, de todo, está el 521, que es perfecto. Dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Bueno, creo que esto es como el fundamento de todo lo que Jesús le dice a Luisa. Aquí nada más nos dicen lo que debemos hacer, pero no nos dicen el cómo. ¿Cómo? Y en Luisa, o sea, el libro del cielo, nos va diciendo el cómo. ¿Cómo puedo yo continuar y cumplir en mí los estados y misterios de Jesús? Los estados, desde su encarnación, su vida intrauterina en María, su nacimiento, su infancia, su juventud, su adultez y su predicación, su pasión, su muerte, su resurrección. Esos son los estados. Y los misterios de Jesús, su divinidad en nosotros, esa capacidad de hacer milagros, esa capacidad de poder amar en ese sentido, la capacidad de poder tomar a toda la familia humana en Él y entregársela al Padre como hecha en divina voluntad, como si todos hubieran vivido en divina voluntad, vivir la vida de todos. Esos son los misterios de Jesús. ¿Qué hacía el Verbo eterno en Jesús, en la humanidad? Y ahora la iglesia, mi doctrina, me dice que yo tengo que continuar y cumplir eso. Y ahora yo me pregunto, así como dicen, ¿what? What? O sea, ¿what? ¿Cómo llevarlo a cabo? Solamente con este don de la divina voluntad. Si no, no. Por lo tanto, la reparación perfecta es vivir en la divina voluntad. Y después ya iremos viendo qué debo hacer, qué no debo hacer. Pero si no entro en la divina voluntad, me puedo aprender el libro de las 24 horas de la pasión, no tiene ningún sentido. Yeah. ¿Sí? Puedo hacer todos los sacrificios que quieran, tienen sentido humano, sentido enriquecido por la gracia, todo lo que queramos, pero no es la reparación perfecta a Jesús. Uh-huh. Y una vez que repare a Jesús, ahora me uno a Él en la reparación al Padre. Ahora sí. Porque vivir en la divina voluntad es tomar todo lo que Él hizo por mí. Y entre lo que Él hizo por mí está la reparación al Padre. Bueno. Perdón, padre. Sí, así que padre. No, que decía que todo esto no es posible, a ver, en todos los intentos que podamos hacerlo, con la ayuda de la gracia, bueno, como venimos ahora hasta empezar a conocer divina voluntad, ¿no? Uh-huh. Vamos viendo de alguna forma el tema de reparar, que en realidad la palabra reparación se ha escuchado a lo largo del tiempo, de reparar las ofensas que se le hacen a Jesús, de los sacrilegios y todas estas cosas, pero ahora
en divina voluntad, cuando uno empieza a escucharlo, la reparación, hasta la palabra misma, empieza a adquirir un sentido diferente. ¿Sí? Así es. Tiene como más significado, más peso. Pero es evidente que no lo podemos hacer si Jesús no viene a vivir en mí. No vamos a ver, el tema es que estamos pasando de, en un momento, el hombre decía que se tenía que hacer santo. Entonces era el voluntarismo. Taca, 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 ¿sí? Después se comenzó a decir, bueno, no, la santidad es parte de un don que Dios te da también en la medida en que uno va trabajándolo. Ahora ya vamos a hablar, seguramente en algún otro momento saldrá, estamos hablando de la santidad divina misma, que se da en divina voluntad en nosotros. Así es. Pero es evidente que estamos caminando sobre los primeros tiempos del hombre, de Adán. Así es. Entonces, no hay forma de repararlo completamente a Dios ni a Jesús si Jesús no habita en mí. En nosotros. No hay, nosotros no. Entonces, bueno, yo creo que por ahí está, aunque suene bastante complejo todo el tema, se simplifica cuando verdaderamente sabemos que el hacedor no soy yo solo, sino que es Cristo en mí y yo en él. Así es. Así es. Bien. Es como en la consagración, Padre. A mí me gusta mucho ese ejemplo. Dios no puede consagrar sin usted y usted no puede consagrar sin él. Exacto. Tienen que estar unidos. Dios usa los movimientos de usted, los actos de usted, las palabras de usted, y usted le da la entrada a la acción de Dios en todo lo que está haciendo. Pero tienen que ser los dos. Los dos. La reparación es igual. Yo puedo reparar a Jesús, pues sí, puedo decirlo y todo, pero es como la hostia sin la consagración. Exacto. Solamente. Jesús puede reparar por mí, sí, pero no estoy yo. Bueno, por eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Así es, pero no estoy yo. Y ahora la invitación es a estar. Únete, vuelve a ser. Únete. Bueno, pues, perdón por Jesús, tanto. no sé qué iba a decir, ¿no? No, por favor. Sí, bueno, hay una tónica general en todos los laicos que estamos, pues, muy interesados y dispuestos para reparar al Señor a través de sus 24 horas. De hecho, todo esto que se está llevando a cabo con el doctor y con ustedes persigue ese fin, ¿no? Llegar a comprender el mayor número de personas el cómo, el reparar al Señor, cómo quiere ser reparado, ¿no? Entonces, dentro de no mucho tiempo vamos a proponer ya, pues, empezar a hacer una reparación universal, unidos en cada uno de los países, ya se lo comenté, Padre Silvio. Y para ello, pues primero tenemos todos que conocer realmente cómo llevar a cabo esa reparación de forma objetiva. Como tenemos una mente racional todos nos preguntamos lo mismo. A nosotros todo lo que nos llega siempre es lo mismo. Sí, todo eso está muy bien. Pero ¿cómo? Porque claro, cognitivamente, cuando dice nuestro Señor, no, haz lo que yo hago. Claro, cuando uno empieza a analizar cada hora de la pasión, ve lo que el Señor padece, conoce lo que padece y qué es lo que obtiene con esa reparación, la persona racionalmente se pregunta, vamos a ver, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Si eso lo hizo Jesús, ahora, ¿cómo voy a hacer algo yo no estando presente en el acto en que se está produciendo? Y ahí viene la dificultad, es decir, el discernir que en Dios no hay tiempo,
que es un eterno presente, que se está produciendo, que está ocurriendo. Y este es un obstáculo, padre y doctor Tomasini, es un obstáculo constante en las miles o creo que ya millones de personas que escuchamos atentamente los programas, porque la teoría todos creo que vamos ya conociéndola, ¿no? A medida de escuchamos audios, muchas pláticas, pero a la hora de experimentar esa reparación, la pregunta es siempre la misma. Sí, pero ¿cómo se hace eso? Entonces hay una lectura que yo quería hacer mención, que es en el libro 1133, octubre 13, 1916, en el que aquí nuestro Señor dice a Luisa, le explica que cuando él estaba en la tierra era custodiado por, dice, millones y millones de ángeles y que lo cortejaban, custodiaban, están a su servicio. Y dice nuestro Señor que después, cuando él deja de estar entre nosotros, encarnado, dice que los ángeles quedan con un oficio que él les encomienda, y es hacerlo precisamente lo mismo que hicieron con él, con la criatura. Y aquí viene la cuestión, ¿no? Que es, dice el Señor que en cuanto ven a la criatura dispuesta, es decir, con respeto y atención, pensando que los ángeles están pendientes de sus labios, para repetir junto a ella lo que ella dice. Dice el Señor que tanto en su vida personal como en su pasión, como en sus pasos, dice que los ángeles toman esto de la criatura, se unen a la criatura para orar con ella, para digamos, llevar a cabo lo que está haciendo ella, toman todo esto, lo unen con Jesús para darle gloria, ¿no? Y en aquel momento se produce la unidad de lo que la criatura hace con el Redentor, con nuestro Señor. Si esto yo lo he interpretado bien, porque ha sido una interpretación literal, quiere decirse que son los ángeles los que verdaderamente se ocupan de unir cada pensamiento, cada palabra, cada sentimiento de compasión hacia el Señor, o cada oración, o cada intención de quererlo reparar con sus mismas reparaciones. Son los ángeles los que tienen encomendado entregar al Redentor, a nuestro Señor, todo esto que nosotros hacemos. Bueno, Jesús, pero es que esto es en el libro 11. O sea, hay que entender que está hablando a una principiante y que es la suplencia de lo que el hombre no tiene, ahora es los ángeles que lo están haciendo. Es lo mismo que el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la petición continua del reino, pero el hombre no tiene la capacidad de hablar directamente con el Padre. Por eso Jesús lo dijo para ponerse a la cabeza de todos nosotros, para que cuando nosotros recemos el Padre Nuestro, lo que le está llegando al Padre es lo de Jesús, no lo nuestro. La voz de Jesús. A través de mi intención. Es lo mismo exactamente. O sea, no malentendamos esto, porque para el alma que vive en la divina voluntad ya no se necesitan los ángeles. O los ángeles quizá vayan junto con la criatura, pero ahora es la criatura la que se pone en comunicación directa. En fin, esto es poco a poco, a través de la lectura, a través de ir entendiendo. O sea, no se puede dar una definición total. Y todas las personas que preguntan cómo le hago, es que no han leído.
O sea, la lectura, ese profundizar en estos conocimientos es lo que me va a ir diciendo cómo. Y cada día lo voy a ir como entendiendo más y lo voy a ir practicando. Ahora, hasta donde vayamos entendiendo, eso Jesús lo toma como bueno y Él suple. O sea, no hay problema. Vamos en camino, qué bueno.